la clase anterior empezamos el tema de cinética química y vimos cómo la velocidad se podía expresar en función de las concentraciones de los reactivos que intervenían, en lo que se conocía como la ley de velocidad. Pero también habíamos definido la velocidad como una expresión que nos relacionaba los reactivos en función del tiempo. ¿Qué pasa si unimos ambas expresiones? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. En este vídeo vamos a ver la relación existente entre esas concentraciones y el tiempo en el que tiene lugar la reacción química. Pues bien, una vez que hemos estudiado el orden de reacción, hemos visto reacciones de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3, como en los ejemplos, es importante saber que los órdenes más frecuentes de reacción son el 0, el 1 y el 2. En muy pocos casos encontraremos procesos químicos en los que el orden de reacción sea superior. Si integramos la ecuación de velocidad, podríamos obtener valores de concentración en función del tiempo transcurrido. Para ello, si tenemos una reacción general del tipo A para dar productos, es decir, reacciones de descomposición, en las que un único reactivo se descomponga para dar productos, pues para ese tipo de reacciones vamos a tener los siguientes casos. En primer lugar, veamos las reacciones de orden 0 para ese tipo de reacción. Una reacción de orden 0 tiene una ecuación de velocidad en la que la suma de los exponentes es 0. Eso es lo que caracterizaba el orden 0. En el caso de una reacción con un único reactivo, por ejemplo, la que hemos indicado anteriormente, en una reacción de descomposición de A para dar una serie de productos, la ecuación diferencial de la velocidad quedaría de esta manera. Es decir, sabíamos que la velocidad la podríamos expresar como menos 1 partido por A, siendo A el coeficiente del reactivo, pero como se ajusta para una descomposición de un mol, por tanto el coeficiente es 1, pues nos quedaría que V de esta reacción sería directamente menos la variación diferencial de A respecto de un diferencial de tiempo. Y como nos dicen que es de orden 0, también los podemos expresar en función de las concentraciones según la ley cinética como K por la concentración de A elevado a 0. Y A elevado a 0 es 1. Por tanto, nos quedaría directamente K. Eso quiere decir que la menos diferencial de A respecto de T es igual a K. Podemos integrar esta expresión y tener una ecuación que nos relacione la concentración en función del tiempo. Y eso es lo que hacemos en esta otra diapositiva. Puesto que la velocidad es menos diferencial de A respecto de T y eso es igual a K, si se integra esa expresión, llegaremos a una expresión integrada que sería la siguiente. Concentración final del reactivo A será igual a la concentración que tendríamos inicialmente menos K por T. Esa ecuación es una ecuación lógicamente lineal, una representación lineal de la variación de la concentración con pendiente negativa. Aquí vemos la gráfica para este tipo de reacciones, para las reacciones de orden 0. En las reacciones de orden 0, como sabíamos, V era constante, porque únicamente valía K, y tenemos que la representación de V respecto de la concentración es K, independientemente de cómo vaya variando la concentración de A. Y si representamos la concentración frente al tiempo, vemos que va variando de forma lineal con pendiente negativa, va disminuyendo, es decir, va descomponiéndose con una velocidad constante. Además, en estas reacciones en las que hay un solo reactivo, también se suele utilizar otro término que nos da información útil, que es el periodo de semirreacción o vida media de ese reactivo. Y se define periodo de semirreacción o vida media al tiempo que transcurre hasta que la concentración del reactivo se reduce a la mitad. Pues bien, en el caso de las reacciones de orden 0, el periodo de vida media o de semirreacción, si consideramos que A final es A inicial partido por 2 y despejamos de aquí, pues obtendríamos una expresión para el tiempo de semirreacción, T1 medio se representa así, igual a la concentración inicial partido por 2 veces la constante. Podéis obtener esa expresión fácilmente a partir de la ecuación integrada.
periodo de semirreacción para una reacción de orden cero igual a concentración inicial partido por 2 veces la constante. Pues lo mismo podríamos hacer con las reacciones de orden 1 y de orden 2. En la reacción de primer orden, bueno, una reacción de primer orden tiene una ecuación de velocidad en la que la suma de los exponentes es 1. Un tipo de reacciones muy frecuentes de orden 1 son las reacciones de descomposición, como las mismas que hemos visto, de A para dar productos. La ecuación diferencial de velocidad para ese tipo de reacción será igual a V igual a menos diferencial de A respecto de T, por lo mismo que decíamos anteriormente, pero al ser de orden 1 nos quedaría K por la concentración de A ahora elevado a 1. Si integramos esa expresión, nos quedaría una expresión integrada como la que tenemos aquí en forma logarítmica. Logaritmo neperiano de A final es igual al logaritmo neperiano de A inicial menos K por T. O bien en su forma exponencial, haciendo exponencial de lo que tenemos aquí, que es la concentración final es igual a la concentración inicial por E elevado a menos K por T, donde A en el tiempo, la concentración de A entre corchetes es la concentración de A en función del tiempo, A sub 0 es la concentración inicial y K es la constante de velocidad de esta reacción. Y ahí tendríamos sus representaciones gráficas. Aquí vemos que la velocidad no es constante, sino que va variando de forma lineal y podríamos expresar cómo varían las concentraciones en escala logarítmica en función del tiempo, porque si no sería una curva, pero en escala logarítmica la variación es lineal. En este caso, en las reacciones de orden 1, también podríamos calcular el tiempo de vida media y obtener una expresión de que el tiempo de vida medio de semirreacción es logaritmo neperiano de 2 partido por K. Como vemos, en las reacciones de orden 1, el periodo de semirreacción no depende de la concentración inicial, sino que tenemos una expresión que depende únicamente del valor de la constante. Y lo mismo podríamos hacer en las reacciones de segundo orden. Considerando una reacción de segundo orden en la que la suma de sus exponentes nos dé 2 y para reacciones de descomposición, como en el caso anterior, A para dar productos, la ecuación diferencial de velocidad quedaría de la siguiente manera: V igual a menos diferencial de A respecto de T, que es igual a K por la concentración de A, por ser el único reactivo, elevado a 2, por ser de orden 2. Si integramos esta expresión, nos quedaría una expresión integrada que sería 1 partido por la concentración final de A igual a K por T más 1 partido por la concentración inicial de A. Y sus gráficas de variación de la velocidad y de la concentración serían las que representamos ahí. La velocidad varía en función de la concentración de forma cuadrática y la concentración en función del tiempo pues varía a la inversa, varía de esta forma lineal. Y en este caso, el periodo de vida media o de semirreacción pues se calcula como indicamos en la ecuación de abajo. T1 medio igual a 1 partido por K y por la concentración de A sub 0. En resumen, bueno, pues aquí tenemos en este cuadro el resumen de las 3 situaciones que hemos visto: reacciones de orden 0, de orden 1 y de orden 2. En las reacciones de orden 0, la ley de velocidad sería V igual a K, en las de orden 1 V igual a K por A y en las de orden 2 V igual a K por A elevado a 2. Los exponentes me suman 0, 1 o 2. La ecuación integrada, pues la ecuación integrada nos quedaría de este tipo: ecuación lineal, ecuación logarítmica y esta otra ecuación. La representación, bueno, al fin y al cabo, eso es una información gráfica, pero no va a ser útil al principio en los ejercicios. Y aquí tenemos el periodo de vida media y las unidades de la constante, que es muy importante también el conocerlas. Al ser una ecuación de orden 0, vemos cómo las unidades de la constante tienen unidades de velocidad, mol por litro y por segundo. Por tanto, si a mí me dan un ejercicio en el que no me están dando información del orden de la reacción,
pero observo que la constante tiene unidades de velocidad, quiere decir que la reacción es de orden 0. Y en las reacciones de orden 1, la constante tiene unidades de segundo elevado a menos 1. Eso siempre es así. Por tanto, si me dan una constante, algún ejercicio ha caído así, que sea segundo elevado a menos 1, pues ya sabemos el valor del orden de la reacción, orden 1. Y esta sería pues la unidad de la constante para las reacciones de orden 2. Y aquí los periodos de semireacción. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen, la descomposición del pentaóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno y oxígeno responde a una reacción de orden 1, cuya constante de velocidad a 45 grados vale 5,1 por 10 elevado a 4 segundo a la menos 1. Suponiendo que la concentración inicial de N2O5 es 0,25 moles por litro, calcula A. ¿Cuál será la concentración después de 3,2 minutos? B. ¿Qué tiempo debe transcurrir hasta que la concentración de N2O5 sea de 0,15 moles por litro? C. ¿Cuánto tiempo tardará en transformarse el 62% de pentaóxido de dinitrógeno? Bien, veamos la información que decíamos anteriormente. Como vemos, nos dan el valor de la constante y las unidades son segundo a la menos 1. Es decir, se podrían haber ahorrado el orden 1 porque aquí ya nos están dando la información de que es una reacción de orden 1. Vayamos resolviendo cada uno de los pasos. En el primer paso, en el primer paso lo que nos dicen es que calculemos cuál será la concentración después de 3,2 minutos. Al ser una reacción de orden 1, recordemos que la expresión integrada nos quedaba como logaritmo neperiano de A igual al logaritmo neperiano de A sub 0 menos K por T. Ordenando, pasando los logaritmos al primer miembro, restando, recordemos que la resta de logaritmos es el logaritmo de la división, y pasando el signo negativo al primer miembro también, y por tanto cambiando el orden de numerador y denominador, pues nos quedaría una expresión integrada como la que tenemos aquí, una expresión despejada así. Entonces, según esa expresión que tenemos ahí debajo, vemos que el logaritmo neperiano de la concentración inicial partido por la concentración final es igual a K por T. Logaritmo neperiano de la concentración inicial, que nos decían que era 0,25 moles por litro, partido por la concentración final, que es la que queremos obtener, será igual a la constante 5,1 por 10 elevado a menos 4 segundo a la menos 1, y por el tiempo, que me decían que era 3,2 minutos, y que pasamos a segundo, 60 segundos cada minuto. Al hacer esa operación, nos quedaría que el logaritmo neperiano de 0,25 partido por A es igual a 0,098. ¿Y cómo quitamos el logaritmo? Pues el logaritmo se quita con la exponencial. Por tanto, al elevar a e elevado a cada miembro, quitamos el logaritmo en el primer miembro y en el segundo miembro nos quedaría e elevado a 0,098, que es 1,1. Despejando a, pasando a al segundo miembro multiplicando y dividiendo ese 1 con 1, pues nos quedaría que la concentración final de A tras 3,2 minutos son 0,23 moles por litro. Resultado que tiene lógica porque ha ido disminuyendo, ¿vale? No podría darnos una concentración de A mayor. En el apartado B, ¿qué nos pedían? Que qué tiempo debe transcurrir hasta que la concentración de N2O5 sea de 0,15 moles por litro. Bueno, pues el tiempo que tiene que transcurrir, como sabemos, la concentración inicial, que era 0,25, y la concentración final, que es 0,15, si hacemos esa división y aplicamos logaritmo, eso ha de ser igual a K, que nos daban en el enunciado y no varía, por el tiempo. Despejando de ahí nos da un tiempo de aproximadamente 1000 segundos, que es, pues, equivale a unos 17 minutos, ¿vale? Que es lo que nos pedían en este segundo apartado. Y en el tercer apartado nos dicen, ¿cuánto tiempo tardará en transformarse el 62% del N2O5?
Podríamos haber aplicado ese 62% a la cantidad inicial que teníamos, que era 0,25, y aplicar el 62% a 0,25 para ver qué cantidad final nos queda. Pero también lo podemos expresar teniendo en cuenta que estamos dividiendo concentración final y concentración inicial, pues podemos expresarlo en porcentajes porque al fin y al cabo estamos relacionando una con la otra. Y si ha reaccionado el 62%, lo que nos queda es un 38%. Por tanto, la concentración final será el 38 de cada 100 que tuviésemos inicialmente, o lo que es lo mismo, 0,38 partido por 1. Como en la expresión integrada esa fracción le damos la vuelta y ponemos la concentración inicial arriba y la concentración final abajo, pues en vez de 0,38 partido por 1 nos queda 1 partido por 0,38. A lo que hay que aplicar el logaritmo y multiplicar por 1 partido por k, que la constante no varía. Con eso podemos calcular el tiempo, que son 1,9 por 10 elevado a 3, que equivale aproximadamente a 32 minutos. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo nos dicen: la conversión del ciclo propano en propeno en fase gaseosa responde a una cinética de primer orden, con una constante de velocidad de 6,7 por 10 elevado a menos 4 segundo a la menos 1, a una temperatura de 500 grados. A. Calcula el periodo de semirreacción. Bueno, pues ya sabemos que el periodo de semirreacción, lo recordamos de la gráfica, en una reacción de primer orden no depende de la concentración y era igual al logaritmo neperiano de 2, que nos da 0,693, partido por K. Pues T1 medio es igual a logaritmo neperiano de 2 partido por K. Por tanto, haciendo el cálculo, 0,693 entre la constante que nos dan en el enunciado nos da 1 por 10 elevado a 3 segundos. Y en el apartado B nos dicen: calcula cuál debería ser la concentración inicial de propano que necesitaríamos si la cinética fuese de orden 0 para que el valor del periodo de semirreacción fuera el mismo que el obtenido anteriormente. Veámoslo. Bueno, si la reacción nos dicen que en este caso sea de orden 0, la expresión de una reacción de orden 0 del periodo de semirreacción es la que tenemos aquí. Periodo de semirreacción, T1 medio, es igual a la concentración inicial partido por 2K. Las reacciones de orden 0 sí dependen de esa concentración inicial. Por lo que la concentración inicial sería igual a 2K por T1 medio. Como la constante la conocemos y el periodo de semirreacción también lo conocemos, pues haciendo el cálculo, 2 por K por T1 medio nos daría el valor de 1,3 moles por litro, que sería la concentración inicial que necesitamos para que el periodo de semirreacción sea exactamente el mismo que si la reacción fuese de orden 1. Importante, observemos aquí que hemos tenido que cambiar las unidades de la constante. Antes teníamos, al ser una reacción de orden 0, la constante tenía unidades de segundo a la menos 1. En este caso, de orden 0, de orden 1, segundo a la menos 1. Y ahora, al ser una reacción de orden 0, hemos tenido que poner unidades de velocidad, mol por litro y por segundo, porque son las unidades de la constante en orden 0. Es decir, en un ejercicio de este tipo en el que nos digan que cambiemos utilizando la misma constante, hemos de cambiar las unidades acordes al orden de reacción con el que estemos trabajando. Y también, bueno, podemos observar que el periodo de semirreacción varía, en este caso, al ser de orden 0, como hemos dicho antes, con la concentración. No así pasaba en las reacciones de orden 1.